Hola, ¿cómo andan? Bueno, este video es para explicar psicoanálisis, ¿sí? De la materia psicología de cuarto año. Bien, vamos a empezar por un poco algo que estuvimos haciendo la semana pasada, trabajando la semana pasada. Ustedes tenían que contar algún sueño que hayan tenido, que haya sido sueño loco, una pesadilla. Todavía no cerramos eso, bueno, está en concurso, pero bueno, o estará en este momento, es anterior a cuando lo vean este video. Y la idea un poco, ¿sí? Es empezar a ver que hay algunas cuestiones, algunos elementos, eh, algunas cosas que nos pasan que no forman parte de nuestra conciencia, es decir, de esas cosas de las cuales nosotros tenemos registro, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, sino que hay cosas que quizás están presentes, ¿sí? En nuestra vida psíquica, pero que se nos escapan, que no tenemos control sobre ellas, sino simplemente que se manifiestan, ¿sí? Por ejemplo, a través de los sueños, se aparecen a través de los sueños. A estas cuestiones, a estas cositas, a estos elementos, es a lo que Freud y el psicoanálisis, todos sus seguidores, ¿sí? Le van a llamar inconsciente, y es un concepto muy importante, cuando no el más importante, ¿sí? Del psicoanálisis. El inconsciente es el gran descubrimiento del psicoanálisis, y por lo cual a Freud, ¿sí? Se lo considera junto a Nietzsche y a Marx uno de los maestros de la sospecha, que bueno, eso es otro tema re interesante para ver por qué es llamado maestro de la sospecha. Quizás ustedes hace unos años atrás lo vieron ustedes en algunas ferias de ciencias, que con un curso hicimos una obrita de teatro sobre los maestros de la sospecha, con el grupo de la autora Esperanza, de Celeste Rivarola, bueno, entre otros. Bien, vamos entonces al concepto de inconsciente, que es lo que nos convoca acá, ¿sí? Lo más importante para trabajar en psicología. ¿Qué es el inconsciente? Y así como es el concepto más importante, ¿sí? Para Freud también hubo un proceso en su teoría y en su pensamiento que lo hizo ir armando un poquito también lo que es este concepto. Nosotros nos vamos a quedar con un concepto muy básico, que es de manual, que es de nuestro cuadernillo, que está bien también, pero obviamente aquellos que vayan a estudiar psicología después me van a decir: Jessy, me diste un concepto más básico de inconsciente. Y sí, a ver, es a lo que nosotros podemos acceder desde el colegio, pero que dice mucho, ¿sí? El inconsciente va a tener que ver, y esta es la definición que tenemos, con un lugar que no es físico, no es anatómico, ¿sí? Y al cual llegamos a su conocimiento a través de diferentes manifestaciones, como dije antes, entre ellos los sueños, los síntomas neuróticos, los actos fallidos, ¿sí? Se lo conceptualiza como la sede, el lugar no anatómico, no físico, ¿sí? Donde se alojan todos esos conflictos no resueltos que tienen origen en lo sexual y que son reprimidos, que son guardados por efecto de la represión. Y ahí vamos un poquito a deconstruir este concepto o a entenderlo un poquito más. Sede de los conflictos reprimidos de origen sexual, ¿sí? Y acá es muy importante tener en cuenta esto. Para el psicoanálisis, la sexualidad no se va a reducir a lo genital, ¿sí? Como en nuestro pensamiento común en nuestro pensamiento o en nuestro lenguaje cotidiano hablamos de sexualidad, hablamos de lo genital. No, lo sexual va a estar relacionado en el psicoanálisis con la búsqueda del placer, con la satisfacción de alguna meta por cumplir, de algo que quiero cumplir, ¿sí? Entonces, el inconsciente va a alojar esos conflictos que uno tiene, que arrastra, que se generaron, ¿sí? En algún momento por no haber podido cumplir, ¿sí? Con esa satisfacción. Ejemplo, un bebé
el destete del bebé, ¿sí? Algún conflicto le genera, hay que destetarlo al bebé. En algún momento el bebé o el niño tiene que dejar de tomar la teta. Ahora igual los pediatras recomiendan que la tomen eternamente. En algún momento hay que dejar. Eso le provoca un placer, lo mismo que la mamadera, el chupete. Mi sobrino tiene 2 años, tiene que dejar todo pues se le está deformando el paladar. Pero le da placer el chupeteo, ¿sí? Es el placer básico en esa etapa de la vida, ¿sí? Es la zona erógena por excelencia en la boca en esa etapa. Entonces, el dejar el chupete, el dejar la teta, el dejar la mamadera, ¿sí? A los niños les va a causar algún tipo de conflicto. Esto queda guardado para Freud en el inconsciente y es lo que de alguna manera va a motorizar nuestra conducta. Todos estos conflictos que tienen origen en lo sexual, y repetimos, lo sexual no se va a reducir a lo genital, sino que tiene que ver con la búsqueda del placer, van a quedar reprimidos. ¿Por qué quedan reprimidos? ¿Y qué es esto de la represión? La represión es un mecanismo de defensa para, de alguna manera, mantener nuestro psiquismo en equilibrio, para mantenernos psicológicamente o psíquicamente estables, ¿sí? Hay cuestiones que no pueden salir a la luz o no pueden salir tan a la luz porque de algún modo sale lo inconsciente, ¿sí? Porque nos desequilibraría, ¿sí? No nos permitiría vivir más o menos normal, ¿no? Porque no hay nadie muy normal y el concepto de normalidad no sabemos que es muy catastrófico y caótico y podemos andar en otro tema. Pero bien, volvemos entonces al concepto de inconsciente. Todo aquello que se creó, ¿sí? En algún momento, sobre todo los conflictos de la infancia, que son reprimidos. Y reprimidos significa esto, olvidados. ¿Vieron cuando uno dice pone la mugre abajo de la alfombra? Barro. Y pongo, bueno, en algún momento hay mugre que se junta y va a salir para afuera. Pasa lo mismo con el inconsciente. Esos elementos, esos conflictos que están ahí, siempre pujan por salir. ¿Cuándo salen a la luz? Bueno, en los sueños claramente, porque uno en el estado de sueño baja las defensas, baja las barreras de la represión y aparecen algunos elementos, ¿sí? Estos elementos, sobre todo en los sueños, van a aparecer de una manera muy loca, ¿sí? Pero porque obedecen a ciertas leyes, ¿sí? Que nada tienen que ver con nuestro pensamiento consciente o con nuestro funcionamiento psíquico consciente. Estas leyes del inconsciente van a ser: la primera, sí, yo lo leo acá para no olvidarme de ninguna: atemporalidad. Segunda, ausencia de contradicción, predominio del principio de placer. Y por último, el proceso primario, que comprende 2 procesos: desplazamiento y condensación, y ahora vamos a ver cada uno de ellos. En el libro, página 133, tienen todo esto, sí, muy bien explicado y con ejemplos que ustedes también van a tener que crear, ¿sí? En el trabajo práctico. Bien, primero, entonces, primer ley, atemporalidad. No existe el tiempo cronológico, como lo conocemos, pasado, presente, futuro, ¿sí? Los tiempos se mezclan en el inconsciente. Es por eso que en los sueños, por ejemplo, ¿sí? Yo les puse un sueño en el trabajo, que es que me lleva mi abuela, ¿sí? Pero yo soy un bebé. Pero de todas formas me pregunta cómo me va en la escuela. Es decir, a ver, corporalmente soy un bebé, pero me pregunta y yo le hablo como si tuviera la edad que tengo, que es edad secundaria, y que yo tampoco tengo la edad de secundaria. ¿Sí? Entonces, se mezclan los tiempos, no hay una lógica temporal, ¿sí? En los sueños es atemporal. Lo mismo con el espacio, ¿sí? Uno puede estar hoy acá en esta habitación y a los 5 minutos en la luna, ¿sí? No hay lógica. Segundo, ausencia de contradicción, que también tiene que ver. No existe la contradicción. Quizás aquello que a mí me disgusta mucho, ¿sí? En mi vida consciente, inconscientemente no pasa eso. Es decir, puedo soñar que estoy comiendo un helado de limón y quizás yo detesto el helado de limón o el limón. ¿Se entiende? Bien, predominio del principio placer. Generalmente, a ver, el inconsciente siempre tiende, ¿sí?, a conseguir el placer. Siempre tiene que ver con eso, con una satisfacción. A veces esa satisfacción
de manera consciente sería imposible de conseguirla. Y yo siempre pongo ejemplos de los sueños porque quizás es como lo más fácil de ver, pero por ejemplo los amores prohibidos, ¿no? Uno a veces sueña que se da un beso o que está de alguna forma con personas prohibidas. Ahí predomina el placer, ¿sí? Predomina el placer, ¿por qué? Porque yo sé que no puedo estar quizás con esa persona y sin embargo en el sueño sí aparece. Y por último, proceso primario, sí, que también lo vemos muy bien en los sueños, desplazamiento y condensación. Desplazamiento, por ejemplo, el ejemplo que tiene en el libro es durante el día alguien me gana una discusión, ¿sí? En el sueño, a la noche cuando sueño que hablo ante un auditorio y los convenzo a todos de lo que yo pensaba. Es decir, desplacé, ¿no? Eso que no pude cumplir en mi vida, lo desplacé y lo cumplí en el sueño. Y que también a predominio de placer, ¿sí? Porque esa frustración que me provocó una discusión en la que me ganó otro, ¿sí? Me genera un displacer que tengo que compensar de alguna manera. Y condensación es mi hermano, pero tiene puesta la remera de mi novio y se peina igual que el rector, ¿sí? Condenso, ¿sí? Pongo muchos elementos en una sola cosa, ¿sí? Condensé, amontoné, ¿sí? Características de una misma cosa. Bien, esto es legalidad o leyes del inconsciente. El segundo tema que nos convoca para hoy y para este trabajo que ustedes tienen que hacer es cómo se llega a conocer el inconsciente, cuáles son las manifestaciones del inconsciente, que ya se las adelanté, y son los sueños, que para Freud eran la vía regia de conocimiento del inconsciente, los actos fallidos, ¿sí?, que es lo que le sigue, y por último los síntomas neuróticos. Y esto medio se los dejo a ustedes para que lo investiguen un poquito más, pero bueno, los sueños son los sueños, ¿sí? No los sueños de lo que yo quiero realizar, sino todas las representaciones, ¿no?, que crea nuestro psiquismo cuando dormimos, cuando estamos en estado de sueño, ¿sí? Los actos fallidos, que son esos actos justamente que fallan, ¿sí? Cuando yo dije algo sin querer, queriendo, ¿sí? Los chistes. Te hago un chiste, pero el chiste tiene algo de cierto, ¿sí? Estoy metiendo algo que yo estoy pensando y lo hago de forma graciosa, pero en realidad te estoy diciendo lo que estoy pensando. Y era un chiste. No, pero era un chiste. No. Hay realidad, ¿sí? Hay algo del plano de lo inconsciente que moviliza y que dice mucho sobre lo que yo pienso o siento, que se juega ahí. Un acto fallido puede ser un olvido también, ¿sí? Me olvidé las llaves en la casa de mi novio. Y bueno, quizás tenía ganas de quedarme ahí, no quería irme a mi casa, ¿sí? Che, salgo del colegio, salgo de casa re apurado porque se me hace tarde para ir al colegio. Termino no yendo porque me olvidé la sube y ya llego re tarde. No tenía ganas de ir al colegio. Inconscientemente, ¿sí?, los olvidos, las equivocaciones, los chistes, muchas veces dicen más de lo que nosotros pensamos que somos, que decimos, que sentimos, que lo que realmente decimos. ¿Se entiende? Y espero no haber hecho un juego de palabras, pero a veces estos actos fallidos justamente dicen más de nosotros que lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Uf, qué trabalengua les hice. Bien, y para finalizar, por último, los síntomas neuróticos, ¿sí? A ver, en el psicoanálisis se divide, ¿sí?, como la salud psíquica en neurosis y la enfermedad o la patología en psicosis, ¿sí? Está esta diferenciación. Los neuróticos, digamos, seríamos los saludables, pero los síntomas neuróticos, sí, son como cositas que aparecen, ¿sí?, que muestran como el síntoma es como fiebre, síntoma de que hay algo que está mal, hay alguna infección, ¿sí? Hay algo, no es una enfermedad en sí. Lo mismo el síntoma neurótico. El síntoma neurótico muestra que algo está andando mal, pero no es eso mismo. Una fobia, por ejemplo, le tengo fobia a las arañas. A ver, no es el problema con las arañas. Me está pasando otra cosa y a ver, lo que se muestra es el miedo o el pánico o el terror a las arañas, ¿sí? Pero el síntoma neurótico, de alguna manera,
muestra, ¿sí?, ciertas obsesiones. Volver 20 veces para ver si cerré la llave del gas, volver 20 veces para ver si cerré la puerta. Hay algunas cuestiones que muestran que algo no está bien, ¿sí?, del todo. Entonces, bueno, por ahí va lo de los síntomas neuróticos. Bien, se hizo un poco largo este video, pero es lo central, ¿sí?, del psicoanálisis, el concepto de inconsciente. Yo les expliqué básicamente lo que ustedes tienen todo condensado en el libro, ¿sí? Quizás tengo algunas anotaciones que me parece importante, pero que las vamos a ver probablemente en las próximas clases cuando veamos evolución psicosexual, pero que tiene que ver con el concepto de inconsciente, ¿sí? Que es, a ver, la sexualidad, dijimos, no tiene que ver con lo genital, no se limita a lo genital, sino que también, y esto un poco lo tomé de la bibliografía del CBC de la UBA, ¿sí?, que cursé psicología ahí, ¿sí? La sexualidad es una pulsión, ¿sí? Y esta pulsión es una fuerza que motiva mi conducta, ¿sí? Y genera una energía a la que se la conoce como líbido, que es esto, la libido, hablar de la libido, ¿sí? Una energía sexual que se conoce como líbido, que es un impulso hacia el placer, hacia satisfacernos en algún momento de la vida. Todo esto lo vamos a retomar con evolución psicosexual, pero son anotaciones que yo me hice porque son algunos conceptos también importantes, ¿sí? El concepto de pulsión y de líbido en psicoanálisis. Nosotros no nos vamos a interiorizar demasiado en todo eso porque claramente, como les dije antes, la teoría del psicoanálisis es muy extensa y hubo una evolución en estos conceptos. Los vamos a presentar de manera sencilla para que sea fácil para la comprensión, pero obviamente que están simplificados, ¿sí?, todos estos conceptos. De todo, lo que no quiere decir, ¿no?, que no nos sirva para interpretar un poco algunas cuestiones que nos pasan, ¿sí?, algunos elementos inconscientes que pueden aparecer en nuestra vida. Por eso también hicimos lo de los sueños, que una de las propuestas, ¿sí?, es que analicen ustedes ese sueño, qué leyes aparecen, ¿no?, cuáles predominan. Aparecen seguramente en sus sueños leyes. Por ahora leí 2 nada más, que espero que todos los suban porque saben que es el requisito necesario para aprobar el trabajo número 5, así que nada, espero que lo suban. Bueno, me despido por aquí, por hoy. Esto es inconsciente, ¿sí? Es lo más importante, es como el primer paso, ¿sí?, para empezar a ver psicoanálisis, y espero que les haya gustado. Les mando un beso y nos estamos viendo en la próxima clase de el jueves. Un beso.